siempre, ¿sí? Y después, algo muy importante, que es el software necesario para poder desarrollarlo. Nosotros, para poder desarrollar el lenguaje orientado a objeto para trabajar con Java, ¿sí?, necesitamos un IDE de desarrollo. Hay varios IDEs para poder trabajar, ¿sí? Tenemos el proyecto Glassfish, que está discontinuado, pero es el que vamos a usar, el proyecto Eclipse, y, bueno, algo que yo en este momento no lo menciono, que es NetBeans, que lo menciono así nomás, pero que no vamos a utilizar porque generalmente hace casi todo el código, ¿sí? Normalmente. La idea de nosotros es que ustedes aprendan a hacer este código, ¿sí? Que lo aprendan a escribir. Es muy complejo, es bastante complejo. Yo lo que recomiendo es que se bajen el Glassfish se descarga y se instala solo, no van a tener gran cantidad de inconvenientes. O sea, ustedes cuando van a acceder aquí, ya les instala inclusive el Java. Yo les recomendaría que la máquina esté limpia, que no tenga un Java instalado, ¿sí? Cuando ustedes le hacen el clic ahí, ya les permite descargar el Eclipse para Windows, ¿sí? El Glassfish Tool Bundle for Eclipse. Es más antiguo, pero funciona perfectamente. Si tuviéramos que bajar el Eclipse, tendríamos que bajar también Java. Nosotros con esto estamos haciendo que se autoconfigure solo y que se baje solo, y que no tengamos que hacer nada más. O sea, el gran problema que tenemos con Eclipse es que por ahí hay que configurar, hay que instalar, y si metemos la pata, sonamos, ¿sí? Ya nos pasó, nos va a pasar cuando veamos la segunda parte del año en programación avanzada, que por ahí perdemos entre 2 y 3 clases para poder instalar el software para que funcione correctamente. Porque el año que viene no solamente hay que instalar el Eclipse, sino que hay que instalar toda la parte para que trabaje en Internet, ¿sí? Y hay que instalar también todo lo que sea base de datos, que ahí vamos a usar el SAM. Este año es mucho más sencillo, solo vamos a trabajar en consola y en modo escritorio, o sea, es la primera parte de Java, pero hay mucho trabajo para hacer porque tenemos que llegar a preparar un trabajo. ¿Está? ¿Cómo va a ser la modalidad de cursado? Que eso es lo más importante que a ustedes se les viene a la cabeza. Bueno, la modalidad de cursado no tiene parciales. Se va a basar en el trabajo que ustedes hagan día por día. Esto significa que no va a ser fácil, ¿sí? Por ahí uno quisiera tener parcial y no tener que trabajar día por día. Pero bueno, nosotros lo que queremos es que ustedes aprendan. Y para aprender van a tener mucha práctica, ¿sí? Van a tener muchos ejercicios que ir haciendo. Al principio lo vamos a ir haciendo juntos, pero la idea es que ustedes sean los que trabajen. Entonces, yo por ahí le voy diciendo, bueno, miren, para mañana necesito que hagan tal y tal cosa, para pasado que hagan tal y tal otra, para la semana que viene tal y tal otra. Y después lo que vamos a ir haciendo es ir compartiendo pantalla y vamos a ir viendo qué fueron haciendo y por qué no les funciona, ¿sí? Que eso es lo más básico que se puede llegar a hacer al trabajar por medio virtual, ¿sí? O sea, si esto fuera modo presencial, estaríamos con Luciano sentado con cada uno de ustedes trabajando en la máquina. ¿Sí? Hay veces que por ahí se puede solucionar un solo problema a la vez, ¿sí? O sea, estamos 2 horas trabajando con un alumno. Muchas veces hay cosas que por ahí ustedes, a medida que se va complicando la cosa, ustedes hacen y después no saben explicar cómo lo hicieron. Y nosotros nos tenemos que llegar a meter en ese lugar y tratar de resolver lo que hicieron y por qué no andan. Y es lo que se hace más complicado. Ustedes normalmente van a tener un apunte PDF en donde va a haber una teoría básica. En base a esa teoría básica va a haber una serie de ejercicios resueltos y una serie de ejercicios propuestos. Nosotros vamos a trabajar en base a eso, justamente, a esos ejercicios propuestos. ¿Cómo se rinde la materia? Bueno, la materia se rinde con un trabajo que nosotros con Luciano normalmente se los damos cuando ya consideramos que
más o menos tenemos todos los temas dados. ¿Por qué? Porque el trabajo práctico es un compendio de todo lo que ustedes vieron a lo largo del cuatrimestre. Si ustedes van haciendo toda la ejercitación, no van a tener ningún inconveniente en hacer el trabajo práctico, porque básicamente es juntar todo lo que hicieron, lo mezclan y lo tiran adentro de la aplicación que tienen que hacer. Vamos a suponer que ustedes tienen que hacer, no sé, se me ocurre lo que hicieron el año pasado, un cajero automático. Tienen que hacer un ingreso con usuario y contraseña, tienen que pasar de pantalla, en este caso las pantallas van a ser frames con las cuales ustedes van a trabajar, tienen que hacer validación de datos, tienen que hacer ingreso de datos, verificar que si donde yo tengo que poner un número no entre un texto. Si yo tengo que sacar plata del cajero, teóricamente tengo que tener en la cuenta dinero. Si no existe la cantidad de dinero necesaria para extraer, me lo tiene que avisar y me tiene que dar un error. Me tiene que permitir hacer transferencias entre cuentas, esas cuentas tienen que existir, o sea, hay un montón de validaciones que se van a hacer y que nosotros vamos a ver a lo largo de la cursada. Vamos a ver lo que son expresiones regulares, vamos a trabajar con distintos conceptos de programación y eso va a ser lo que se va a ir haciendo durante el año. Hasta ahí, ¿alguna duda, alguna pregunta que quieran hacer? No, todo bien, profe. ¿Todo bien? Profe. Bueno, la materia no se promociona, no tiene promoción, ¿sí? La materia, hay veces que el año pasado fue la primera vez que alguien pudo rendirla cuando finalizó el cuatrimestre, ¿sí? Normalmente muchos alumnos por ahí dicen, después la dejo, y bueno, después se encuentra que cuando después la dejo, Java es como un idioma, ¿sí? Si uno no lo sigue todos los días y lo habla todos los días, se pierde, y después se le hace cuesta arriba. La idea es que es una materia que si yo no la rindo, ni bien termina el cuatrimestre, no tengo que dejar pasar mucho tiempo porque después no solo que se me olvida, sino que se me viene la otra materia que es programación avanzada, que hace hincapié justamente en lo que vimos anteriormente, y bueno, se encuentran que están más perdidos que turco en la neblina, disculpando al turco y disculpando a la neblina. ¿Sí? O sea, programación no es sencilla. ¿Sí? Desgraciadamente no hay una forma de enseñarlos a razonar. Nosotros vamos a hacer lo básico como para que ustedes entiendan. No vamos a usar consola, porque consola ya es muy viejo, ¿sí? es perder tiempo aparte. Sí, lo que vamos a usar ya son métodos gráficos, como para empezar a trabajar, para que ustedes entiendan cómo funciona todo esto. Les voy a compartir la aplicación para que ustedes vean lo que es el Fish. Bueno, ahí tienen que estar viendo toda la pantalla. Ahí están viendo mi escritorio. Sí, profe. Perfecto. Bien. El icono de Glassfish es un pescadito de vidrio de Glassfish, creo que todos se deben de haber dado cuenta. Acá estoy trabajando está instalado en un disco de estado sólido, es una máquina con 12 megas de RAM, con 12 GB de RAM, perdón. Si ustedes tienen una máquina más chica, prepárense, ¿sí? Todo lo que sean IDEs de desarrollo de Java son lentos, fíjese, yo le estoy hablando que está en un SSD, hay 12 GB de RAM, miren lo que tarda, y ustedes me dirán cuál es el requisito mínimo. Bueno, el requisito mínimo con una máquina del proyecto Conectar Igualdad, ¿sí? Con 1 GB de RAM, anda. Por supuesto, hasta que se carga y todo lo demás, tarda un tiempito. ¿Está? Bueno, ustedes acá lo vieron que tardó un tiempito. ¿Está bien? Bueno, este IDE de desarrollo es
para aquellos que no están acostumbrados, es bastante caótico. Tiene un montón de ventanitas, ¿sí? En donde yo estas ventanitas las puedo achicar, las puedo agrandar, las puedo borrar, ¿sí? Siempre tiene una solución que cuando pongo resetear la perspectiva vuelven a aparecer todas otra vez tal cual estaba, ¿sí? Bueno, esta idea de desarrollo es el que nosotros vamos a usar. Cada vez que nosotros lo usemos, nos va a pedir, a mí no me lo pidió porque lo tengo configurado así, un espacio de trabajo o workspace, ¿sí? Yo siempre lo recomiendo que ese workspace lo hagan aparte de donde tengan instalado el software. Yo, por ejemplo, lo tengo instalado en el escritorio o en el disco D, ¿sí? En un disco aparte. Esa área de trabajo, ustedes pueden tener tantas áreas de trabajo como ustedes quieran, ¿sí? Una vez que estoy adentro, yo puedo cambiar el área de trabajo. Acá tenemos las áreas de trabajo. ¿Ven? Yo estoy trabajando en una que se llama librería UCEL, que está en el disco C. Pero yo esas áreas de trabajo las puedo cambiar perfectamente. ¿Qué hay en esas áreas de trabajo? Bueno, en esas áreas de trabajo sí, me va a crear carpetas. Cada carpeta de estas condice con un proyecto que yo tengo armado en el Glassfish. Coincide con un proyecto que yo tenga armado en el Glassfish. Un proyecto, dentro del proyecto nosotros vamos a tener paquetes, donde cada paquete va a haber, sí, clases Java. ¿Está bien? Esos paquetes ya vamos a ver qué formato tienen, ya vamos a ver qué contienen también, ¿sí? Desde aquí arriba ustedes van a poder cambiar lo que se llama la perspectiva. En este momento está en lo que se llama Java EE, o sea, estoy para trabajar en Java Enterprise Edition, o sea, en la parte web. Nosotros vamos a trabajar en la parte que se llama Java. Cuando yo cambio la perspectiva, me van a cambiar las aplicaciones que puedo crear. Nosotros normalmente lo que vamos a hacer son los llamados Java Project. ¿Sí? Esto lo vamos a ver mañana cuando ustedes ya tengan instalado el software. Y dentro del Java Project nosotros vamos a crear paquetes y vamos a crear clases, ¿sí? Ya eso después lo vamos a ir viendo de a poco, ¿sí? No les quiero tampoco tirar todo de golpe porque se van a volver locos. Acá en el costado tenemos el explorador de paquetes. Acá en el medio tenemos la ventana donde vamos a desarrollar nuestras clases. Aquí vamos a ver ya después qué aparece, igual que en la parte de aquí abajo, vamos a tener que aprender a leer lo que hay, sobre todo aquí donde dice consola, ¿sí? Muchas veces ustedes al principio vamos a trabajar sin manejo de errores, entonces muchas veces Java lanza errores y si no los capturamos a esos errores nos rompe el programa. Bueno, justamente es interesante ir leyendo qué errores nos va dando, porque con esos errores que nos va dando son la idea de qué errores vamos a tener que capturar. Por ejemplo, les puede tirar un error en donde ustedes en vez de colocar un número pusieron un texto y él esperaba un número, entonces me va a tirar un error correspondiente a ese, ¿sí? Que nada tiene que ver con la lógica de programación, sino que tiene que ver con el ingreso de datos que ustedes hicieron, ¿sí? Puede suceder que ustedes ya se han olvidado de considerar que ese campo era obligatorio y quedó en blanco. Hay un null. Y justamente no esperaba un null. Entonces nos tira un null pointer exception. Me está tirando una excepción de que hay algo nulo en algún lado. Entonces, son datos interesantes a tener en cuenta cuando uno programa, porque cuando veamos el capítulo de manejo de errores, esos son los errores que vamos a tener que capturar para que cuando los lance no me rompa el programa y me avise, mira, che, te equivocaste acá, estaba esperando un número y vos no lo pusiste, lo dejaste en blanco. O cuidado, no dejes este lugar en blanco porque no podemos seguir. ¿Sí? O cuando tenemos un error de cálculo, ¿sí? Estamos sumando y queremos sumar 2 letras, me va a tirar un error. Escuchame, yo acá estaba esperando números, yo quiero números, ¿sí?
O ustedes se mandaron la macana, están calculando un discriminante y tiene una división, y acuérdense que ahí yo no puedo dividir por 0. Entonces me va a tirar un error. Che, mirá, división por 0, fíjate, metiste la gamba acá. A ver, ¿cómo hacemos para que eso no suceda? Avisale al usuario, ¿sí? Entonces, ustedes ahí se van a dar cuenta que hay varias formas de capturar errores y de manejarlos a esos errores. El más sencillo es encontrar el error y no avisar nada. Lo que decimos siempre con los programadores es, está echando la basura debajo de la alfombra. O sea, ustedes al error lo manejan, pero no le avisan al usuario qué pasó, ¿sí? Normalmente nosotros nos tenemos que enterar, porque, a ver, ustedes están trabajando, están poniendo un número de tarjeta de crédito, ¿sí? Por ahí se equivocaron en el número de tarjeta de crédito, le pifiaron un dígito o algo por el estilo, y a ustedes no le mandó un error. Uy, ya está, listo, transacción terminada. Sí, está bien, transacción terminada, pero no la hizo la transacción. ¿Por qué? Porque ustedes se equivocaron en un número. Entonces, en algún lugar, sí, estaba la captura de error, pero no estaba el mensaje para el usuario que se tenía que enterar qué había pasado. O ustedes hicieron un pedido y el pedido no se registró, no se almacenó en la base, porque no encontró la base de datos. No encontró la tabla donde tenía que almacenar el pedido. Y usted le dijo, pedido hecho. Y pedido hecho, ¿y dónde quedó el pedido? Después volvé a entrar al historial de pedido y en el historial de pedido no te aparece el pedido, no se registró. ¿Qué pasó? Me dijo que el pedido estaba hecho. ¿De dónde? Entonces, en algún lugar algo pasó. Entonces, hay que capturar ese error y mostrárselo al usuario. Bueno, esa sería la otra, mostrar los errores. Por eso, para poder mostrar los errores, nosotros tenemos que saber qué capturamos y qué no capturamos. ¿Está bien? Luciano, ¿algo que se me esté escapando? No, ahí pude activar la cámara, porque la otra no me la detecta, la USB. No, más que nada el tema de... Sí, pero que no quede en duda, que el más viejo soy yo, él es joven. ¿Está? la barba blanca nomás. No, el tema de Glassfish, bueno, traten de instalárselo cuanto antes eso, porque a veces que... Para mañana tiene que estar instalado. Claro, porque por ahí si hay algún tema que no funciona, eso estaría bueno que no se retrasen, digamos, porque si uno no puede empezar a probar las cosas, ahí es donde pierden tiempo y se retrasan, ¿sí? O sea que eso traten de, sí, para mañana, como dijo Mario, tenerlo disponible ya. La cosa es sencilla, Trabajado, si pues, se abrió así como se abrió el mío, es porque anda. Después vemos, ¿está? Después vemos qué pasa. ¿Está? Yo lo que les diría es más, yo iría a File, New, Java Project, ¿sí? Le pondría un nombre cualquiera, ¿sí? Le pondría Finish. Esto como se está grabando, después ustedes lo pueden hacer, ¿sí? Así les queda. Le puse un nombre horrible, les va a generar carpetas, ¿sí? Les va a agregar las librerías de trabajo, que eso sería interesante que ustedes vean qué librería les agregó, ¿sí? Y acá adentro, en el SRC, en esa carpeta, ahí van a ir nuestras clases Java. Yo ahí podría poner nueva clase. Le pongo un nombre cualquiera, le pongo un método cualquiera, pongo finish. Si yo observo que acá no aparece ningún valorcito en rojo, ya les muestro cómo. ¿Ven? La crucecita roja. Si no les aparece nada en rojo, significa que teóricamente se instaló correctamente. Muchas veces ustedes van a notar que les tira error. Si les tira error, no lo duden, hagan esto, miren. El viejo y querido método. Mirá cómo te cierro. ¿Está bien? Si sigue sin andar, resetéenlo. O sea, reinicien la computadora. ¿Está bien? Son IDEs de desarrollo. Son de código abierto. No siempre funcionan como nosotros queremos. Entonces vengo de vuelta y lo vuelvo a correr, lo vuelvo a abrir. Ahí me está preguntando el workspace, ¿ven? Yo acá podría seleccionar el workspace. Es lo primero que les va a preguntar cuando le instalen. ¿Qué workspace van a definir? Genera la carpeta automáticamente solo el programa. Fíjense, yo creé
el proyecto y dentro de mi proyecto no hay ningún valor en rojo. Ven, acá sí hay uno. Esto es uno de diseño que yo estaba haciendo. Acá me falta cargar una de las librerías, por eso que me está dando un error, pero me lo está marcando, ¿ven? Tiene una cruz en rojo. ¿Sí? Entonces, esas son cosas que tienen que fijarse. No hay nada más que eso. El icono para descargar el Eclipse lo tiene, el Glassfish lo tiene. Entonces, nosotros necesitaríamos que mañana ustedes tuvieran descargado el Glassfish. Mañana les vamos a dar una pequeña charla sobre cómo funciona Java y vamos a empezar directamente a trabajar sobre un ejemplo, ¿sí? Para que vean cómo ingresar un dato o cómo sacar un dato. ¿Alguno tiene ya nociones sobre programación? ¿Programación en Java o programación como Programación en general. Y tenemos las materias anteriores, básicamente. ¿Lo vieron COBOL ustedes? No, COBOL no, vimos Pascal, Pascal vimos ese, C, perdón, vimos Pascual. ¿Vieron Pascual? Bueno, esto no tiene vimos nada que ver C con Pascual. el cuatrimestre pasado. Sí, y algo de C Sharp. C Pero Sharp, bueno. muy poco. Bueno, pero muy si poco. conocen algo de C Sharp, ya estamos Vamos Tiene un algo que poco ver. bueno más. por ese lado. Claro. Con un poquito de C Sharp van a estar un poquito más. Más familiarizado. Sí. Una pregunta, ¿qué versiones del Glassfish? Mirá, es la versión más vieja, la última versión que había dando vuelta. Ya te digo. 1.2, 1.2 dice. 1.2. 1.2. ¿Descargamos esa o podemos cargar una más nueva? Mirá, con que te bajes esa, anda perfectamente. A ver, no necesitamos nada más viejo ni nada más nuevo. Una de las cosas que ustedes se tienen que poner en mente es que lo nuevo no siempre funciona mejor que lo viejo. ¿Sí? Ya les va a pasar cuando vean programación avanzada y quieran levantar en algún servidor gratuito de Java una aplicación. O sea, uno tiene por costumbre usar el último Java, el último Eclipse, o el último NetBeans y el último MySQL. Y se encuentran que cuando lo van a subir, ese MySQL que tenían no servía y ese Tomcat que ustedes tenían tampoco, y van a tener que hacer el deploy todo de nuevo y se van a querer cortar la cabeza. Entonces muchas veces hay que usar versiones viejas o versiones probadas y no la última de la última de la última. Entonces, para lo que nosotros necesitamos con la versión que está en ese lugar, basta y sobra. Mientras todavía siga existiendo. Cuando ya no exista más el Glassfish, y bueno, tendremos que trabajar sobre Eclipse directamente y nos la tendremos que rebuscar para poder instalarlo. Me imagino que ya en esa época estaremos de vuelta en clases presenciales. Sí. Entonces, básicamente para mañana, instálense el Glassfish, vean que funciona, ¿sí? Y a partir de mañana vamos a empezar a trabajar un poquito con lo que es la programación. Luciano les dará una charla introductoria cortita de más o menos que tengan idea qué es un método, qué es una clase, o sea, básicamente eso, y a partir de ahí vamos a empezar a programar, porque la mejor forma es programar. El apunte que voy a subir mañana tiene mezclado parte de teoría y parte de práctica, para que, bueno, podamos trabajar todos en base a eso. Ya les digo, yo voy a hacer una clase o dos clases en compartido, como para que ustedes vean cómo trabajar con el Glassfish, y a partir de ahí van a empezar a trabajar ustedes, ¿sí? Y ya después el otro lunes cuando nos conectemos, bueno, ya tendrán una tarea a partir del martes y así sucesivamente, y así iremos trabajando todos los días que haya clase. Bien, profe, buenísimo. Requiere mucho laburo de ustedes, y le digo, y tener paciencia, porque el tema de la virtualidad requiere paciencia. O sea, no bajen la cabeza y no se sientan deprimidos, porque nosotros ya estamos deprimidos. ¿Sí?
Sí, sí. Pero bueno, es la metodología, le digo. Yo hay épocas, a ver, con la presencialidad, yo siempre le hago el mismo chiste a Luciano. He visto llegar alumnos que venían con un ataque de nervios porque había algo que no le andaba, y lo que no le andaba era porque habían puesto una barra al revés, o habían escrito mal algo y no andaba, y no se daban cuenta, claro, estaban tan ensimismados en el trabajo que se volvían locos. Y, bueno, son cualidades que tiene Java. Java, cuando ustedes vean los errores, hay veces que los errores me dicen, mirá, acá te falta una llave, y realmente no es que te falta una llave, te comiste un punto y coma en algún lado, o por ahí te comiste la llave y lo que realmente faltaba era otra cosa, y se les empieza a complicar. Y en el problema de la virtualidad es que se les complica más, porque ustedes me dicen, profe, mire, esto no me anda. Y yo qué sé, más o menos como si vos vas a un médico y le tosés, ¿viste? Y vos le preguntés, ¿qué tengo? No tengo la menor idea. ¿Sí? Y con Java pasa lo mismo. Entonces, yo siempre digo, hace del año 2000 que lo vengo dando y sigo aprendiendo todos los días. Y bueno, es así. Hay millones de cosas para hacer, millones de cosas. En internet, por más que busquen, nunca van a encontrar la papa, porque siempre cuando van a encontrar la papa le dicen, la papa acá no está, está allá, entonces vos la buscas allá, tampoco está. Sí, está lleno de foros, pero realmente la papa no te la da nadie. Y todas las cosas que hay algunas cosas redundantes, hay otras cosas que te dan la puntita y se olvidaron del resto, y siempre te falta 5 para el queso y nunca te dan algo verdaderamente deseable. En internet, en el aula virtual les había compartido yo, hay un video que está bastante interesante, ¿sí? Que ustedes que son 6 minutitos nada más, en donde les explica básicamente cómo funciona Eclipse. ¿Está? Yo les pido que en base a eso, ustedes vean Glassfish. La interfase es exactamente la misma, no así la de NetBeans. ¿Está? No así la de NetBeans. Y con Luciano preferimos siempre que ustedes NetBeans no lo usen. ¿Está? Porque ya les digo, muchas veces lo hace todo solo, y al hacerlo todo solo, yo lo que quiero, y Luciano lo que queremos entre los dos, es que ustedes aprendan a escribirlo, que aprendan la sintaxis. Son sintaxis muy largas, hay que ser muy prolijo para escribir, hay que ideársela para nombrar las distintas cosas sin equivocarse, y bueno, ser prolijo principalmente. Luciano, algo que ya no doy más, algo que se te haya ocurrido. Más que nada, si después alguien quiere elegir por NetBeans, lo va a poder hacer, digamos, no es que un IDE es totalmente distinto del otro, pero más que nada también para nosotros, para cuando hay algún problema, poder estar hablando todo el mismo lenguaje, ¿no? Exactamente. Es muy difícil si ustedes tienen un error con otro IDE, poder... Más que nada eso. Ya después el NetBeans, cuando ustedes quieran programar más adelante, se los vamos a dejar usar, pero la idea es que en la materia el IDE de desarrollo es Eclipse, por lo que dijo Luciano recién, por la tranquilidad nuestra de que nosotros sabemos que acá ustedes hacen código y no el otro que tiene una interfaz gráfica que es divina. Yo quiero tal cosa acá, quiero un combo box acá, quiero aquello, arrastrar y el código lo arma él, ¿viste? Entonces, no, eso no. Yo acá nosotros tampoco le vamos a dar tanta importancia a lo visual. Nosotros lo que le vamos a dar importancia es más a lo lógico que a lo virtual, a lo lindo, ¿sí? Al look and feel. Yo eso siempre lo digo, y después me encuentro que escriben 4000 líneas de código para que les quede centrado el icono. Y realmente lo único que quería era presionar el icono para que hiciera algo. Entonces, a mí lo que me importaba era la lógica del botón, no la lógica de dónde cuernos metías el botón. Y después dice, no, profesor, porque a mí me gusta, porque yo soy puntilloso. Sí, flaco, pero yo no te evalúo eso, yo lo que te evalúo es que la lógica ande bien. A mí la parte visual no me importa. Es así de sencillo. Y a Luciano le pasa lo mismo. Nosotros lo que queremos es que ande. Si se ve con la cara así o con la cara, no importa. Ya tienen aplicaciones como para poder hacerlo. Lo mismo va a pasar en programación avanzada.
la parte visual la van a poder hacer con, con lo que se Es les más antoje. fácil arreglar eso que lo otro, digamos. Claro, el problema es la lógica, lo duro es la lógica, eso es lo que tiene que andar bien. Después la imagen, sí, miren, si queda lindo, queda feo, a ver, habrá diseñadores gráficos que se van a encargar de hacer. Nosotros lo que queremos es la lógica. Después el resto sobra. Muchas veces un buen programa no es precisamente el que mejor se ve. Ahora, si se ve bien y anda bien, ¿está? Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta, gente? Así los libero. ¿Está? Y mañana nos estaríamos encontrando a las 21. ¿Está? Fíjense, acuérdense que el link cambia. Fíjense que está debajo, es otro link diferente y están en el aula virtual. Ok. ¿Estamos? Bueno, chicos, Bien. encantado de conocerlos y bueno, nos estamos viendo mañana entonces. Tenía una pregunta para Dale, hacerle. dale. Entonces sería con el trabajo práctico se regulariza y después en una mesa de examen se defiende, digamos, oralmente. Exacto. Normalmente nosotros vamos viendo cómo lo van haciendo, ¿no? Por ahí hay veces que no llegamos por el tiempo. Nos pasó con el cuatrimestre pasado con un grupo, no llegamos. No llegamos porque o dábamos el tema o le dábamos la práctica. Entonces le fuimos haciendo un seguimiento en consulta para que pudieran rendir. Pero la idea es que justamente con el práctico que vos hagas bien armado, vos hagas la defensa de ese práctico que va a ser la presentación. Nosotros el trabajo práctico lo estamos dando siempre entre un mes y medio antes y un mes antes de finalizar el cursado. Bien, joya, buenísimo. Sí. 10 puntos. O sea, la regularización la tienen ustedes con el laburo que hacen todos los días y con la asistencia. Con eso tienen la regularización. Si nosotros vemos que no labura, le vamos a decir, mirá, flaco, si vos no laburás, la regularización no te la voy a dar. Vos podés estar acá, pero tenés que laburar. Yo quiero ver cómo laburás, quiero ver cómo codificás, que es lo que a mí me interesa. Y a Luciano también, lo que nos interesa a los dos. Cómo trabajan ustedes. Porque en base a ese trabajo es que ustedes van a aprender, si no, se van a quedar en el aire, y más así trabajando virtualmente. Claro, seguro. No, bárbaro. Perfecto. O sea, si ustedes después se quieren ayudar entre ustedes, nosotros no tenemos ningún inconveniente. El tema está en que las presentaciones son individuales, ¿sí? Si después el trabajo final lo quieren hacer en grupo, no va a haber drama. El tema está en que no sean grupos más grandes de 2 personas, ¿sí? Pues si después hacemos un grupo de 3 personas, se complica un poco más. Normalmente en 3 personas siempre hay uno que no labura, entonces ahí viene el tema. Mientras que cuando son 2 es mucho más fácil para poder trabajar. Ok, bárbaro. ¿Estamos? Bueno, gente, que pasen buenas noches, encantado de conocerlos y nos estamos viendo mañana a la vez. Profe. Igualmente. Dale, profe. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Saludos. Chao, Luego. Saludos. Chau. Me quedo Franco. Ahí lo mandé al waiting room.